amiga llamada La Atalaya. Querida y vieja La Atalaya, te escribo con todo mi pensar, ya que fuiste y eres parte de mi vida. Vieja, porque ya tienes más de 130 años de existir. Querida, ya que cuando era testigo de Jehová te quería y te consideraba el mejor alimento espiritual para conocer la verdad. Y aún te sigo queriendo, ya que gracias a ti puedo desenmascarar las mentiras que han publicado los diferentes miembros del cuerpo gobernante. En el siglo XIX, tu papá Charles T. Russell te engendró. Apareciste hermosa, con un toque mágico en tus portadas. Esa torre que me recordaba los cuentos de caballeros de la Edad Media o las princesas que tenían que ser rescatadas por el príncipe. El viejo hermano que me dio estudio, quien era testigo desde 1935, te presentó conmigo. Él poseía tus primeros números como colección de gran valor. Me impresionó tu hermosa vestimenta. En aquellos años, antes del siglo XX, te vestías con una hermosa cruz inclinada y coronada, símbolo usado por la gran logia masónica. Qué felices se sintieron los hermanos masones al ver su símbolo en tus portadas. Por cierto, mi querida Atalaya, hoy en día, en pleno siglo XXI, tus testigos ya no aceptan la cruz como símbolo del cristianismo. Hoy es considerada la cruz como un símbolo pagano. Tu primer vestido de portada ya no existe, querida amiga. Recuerdo cómo señalaste en tus páginas que tu creador, Charles T. Russell, recibió el privilegio directamente del Señor Jesucristo sobre la clave para aclarar el misterio de Dios. Tú, en la Atalaya, septiembre de 1915, publicaste: se puede decir correctamente de este libro que es una póstuma publicación del pastor Russell. ¿Por qué? Porque el Señor le dio la clave y a él se le dio el privilegio de aclarar a la iglesia en sus últimos años el misterio de Dios. Sí, mi querida amiga la Atalaya, tú lo dijiste. A tu papá Charles Russell, Jesucristo le dio el privilegio de aclarar el misterio de Dios. Hoy, querida amiga, esa verdad es mentira. Mi querida y vieja la Atalaya, como no puedo tener tus páginas de inicio del siglo XX, el libro Los Testigos de Jehová, proclamadores del reino de Dios, nos da las doctrinas que publicaste en aquellos años, querida amiga. Por ejemplo, en tus páginas anunciabas con orgullo que tu papá Charles T. Russell fue el mensajero del pacto que se menciona en la Biblia en el libro del profeta Malaquías en su capítulo 3, versículo 1, que dice, en la traducción del Nuevo Mundo, miren, envío mi mensajero y él tiene que despejar un camino delante de mí y súbitamente vendrá a su templo el Señor verdadero, a quien ustedes buscan, y el mensajero del pacto en quien se deleitan. Miren, ciertamente vendrá, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hoy esa verdad, querida Atalaya, sigue siendo verdad. En pleno siglo XXI, esa verdad sigue siendo verdad. ¿Por qué? Porque el libro El Reino de Dios ya está gobernando. El capítulo 2, en su página 14, dice, en cumplimiento moderno de esta profecía, ¿cuándo vendría Jehová el Señor verdadero a inspeccionar a quienes servían en el patio terrestre de su templo espiritual? La profecía dice que Jehová vendría con el mensajero del pacto. ¿Quién es este? Nada menos que el rey mesiánico Jesucristo. Nota lo que dice el párrafo 5. Pero, ¿quién es el otro mensajero? El primero que menciona Malaquías 3:1. Este mensajero aparecería mucho antes de que comenzara la presencia de Cristo. Por lo tanto, ¿hubo alguien que despejara el camino delante del rey mesiánico en las décadas previas a 1914? Veamos. A estos cristianos fieles se les llegó a conocer como estudiantes de la Biblia. Como veremos, los hermanos que dirigían este grupo
Charles T. Russell y sus colaboradores desempeñaron la función del primer mensajero predicho. Sí, la atalaya. En este libro, El reino de Dios ya está gobernando, sustenta que Charles T. Russell y sus colaboradores desempeñaron la función del primer mensajero de Malaquías 3:1. Pero no solamente el libro. Fíjate que en broadcasting, después del minuto 9:30, estos hermanos ungidos escucha lo que dicen sobre si Russell es el mensajero del pacto de Malaquías 3:1. Escucha. Pero desde la década de 1870, un grupo de estudiantes de la Biblia comenzó a separarse de los cristianos falsos. Charles Russell y el resto de aquel grupo rechazaron enseñanzas que no se basaban en la Biblia. Y como los cristianos del siglo I, comenzaron a difundir las verdades bíblicas. Este grupo cumplió la profecía que se encuentra registrada en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Ellos fueron el mensajero que, según la profecía, despejaría el camino delante de Jehová. Acabas de escuchar, querida y vieja amiga la atalaya, ¿sí? Charles T. Russell sigue siendo el mensajero del pacto de Malaquías 3:1. Ahora, vamos a continuar con la carta. Vamos a ver. Ya establecimos que Charles T. Russell sigue siendo el mensajero del pacto de Malaquías 3:1. Pero también, vieja y querida la atalaya, publicaste en tus viejas páginas que el fin del sistema de cosas sería en el año de 1914. Como no tenemos a la mano las páginas viejas, pero gracias a la tecnología y a jw.org, podemos leer esto en el libro Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios. Fíjate que en su capítulo 5 y en la página 42 dice, en el tema se proclama la vuelta del Señor 1870-1914. Dice, entre tanto, ¿qué ocurrió en octubre de 1914? Russell y sus colaboradores llevaban décadas proclamando que los tiempos de los gentiles concluirían en ese año. ¿En qué año? En 1914. Y sigue diciendo la revista, no obstante, desde que comenzó a asociarse con Nelson Burwell, se convenció Russell, tu papá, de que existía una cronología exacta basada en la Biblia y de que ésta indicaba que en 1914 terminarían los tiempos de los gentiles. Querida amiga atalaya, hoy esa verdad es mentira. ¿Y qué decir del año de 1925 con tu nuevo papá, el juez Joseph Rutherford? Años atrás de 1925, publicaste en tus páginas que en ese año resucitarían los príncipes Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, etc. En jw.org podemos encontrar eso que mencionas en tus páginas viejas. Lee el mismo libro, Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios. En su página número 72 dice, no solo en nuestros días ha habido esperanzas no realizadas. En 1920, el folleto Millones que ahora viven no morirán jamás dijo lo siguiente, cosa que tú publicaste en tus páginas, la atalaya. Podemos confiar en que en 1925 regresen de entre los muertos Abraham, Isaac, Jacob y los profetas fieles del pasado, a una condición de perfección humana. No solo se esperaba que en 1925 se produjera la resurrección de hombres fieles del pasado, algunos esperaban también que los cristianos ungidos recibirían su recompensa celestial en aquel año. Oh, querida revista La Atalaya, aquella casa Bet Sarim construida por el presidente Rutherford de la Watchtower y quedó como mentira. Esa verdad hoy es mentira. Pero, querida la atalaya, aquella predicción del año de 1975,
en donde hiciste creer a tus testigos que ese era el año del fin. Tus nuevos papás profetizaron esa fecha como el fin. Nathan H. North y Frederick Franz. ¿Por qué usted está a la espera de 1975? Los testigos de Jehová dicen que nunca se mencionó, pero es cuestión de buscar la atalaya y que te des cuenta de eso que hoy es mentira. Esa verdad de que el fin sería en 1975, hoy es mentira. Querida atalaya, ni qué decir de la generación de 1914 que no pasaría sin ver el fin del sistema de cosas. Tú lo publicaste en tu hermosa portada. La generación que no pasará. 1914, la generación que no pasará. Bueno, hoy el cuerpo gobernante, esa verdad la ha dejado como mentira con lo de la generación traslapada. Querida la atalaya, estos miembros del cuerpo gobernante te han dejado como mentira. Pero no quedaba ahí. Fíjate, querida atalaya, que tu prima, la revista Despertar, por décadas dijeron que los testigos de Jehová eran profetas y enseñaron que Dios establecería el nuevo mundo antes de que desapareciera la generación de 1914. Esa generación ya desapareció y el nuevo mundo no llegó. Lea lo que dice la revista Despertar en la contraportada. ¿Por qué se publica Despertar? Mire aquí, más importante aún, esta revista promueve la confianza en la promesa del Creador de establecer un nuevo mundo pacífico y seguro antes de que desaparezca la generación que vio los acontecimientos de 1914. Lo dice tu prima, la revista Despertar. Como no se cumplió lo que se enseñaron y predicaron, son falsos profetas y te dejan a ti, la atalaya, y a tu prima Despertar como revistas mentirosas. Hoy esa verdad es mentira. Oh, mi querida y vieja revista La Atalaya, posees grandes récords mundiales que te hacen una gran portadora del nombre de Jehová. De imprimirse 5,000 revistas en tus inicios, a imprimir más de 80 millones cada 15 días en los años 80 y 90 del siglo XX, te hicieron la revista más publicada en el mundo. Ni la traducción del Nuevo Mundo, la Biblia de los Testigos de Jehová, se ha impreso tanto. Más de 1,000 millones de revistas La Atalaya se han impreso. Nota, más de 1,000 millones, 50 millones de Biblias. ¿Cuáles son algunos récords que posees, vieja amiga La Atalaya? 1. Eres la revista con mayor impresión en el mundo durante más de 30 años. 2. Eres la revista más publicada y la menos leída. ¿Sí? La gente no te lee, querida. Ni tus testigos de Jehová te leen. 3. Revista que ha publicado más mentiras que ninguna en este mundo. Desafortunadamente, tu cuerpo gobernante te ha dejado como la revista más mentirosa. 4. Revista que por los millones de publicaciones ha destruido más árboles en la historia. ¿Sí? Tu papel ha destruido millones de árboles y sobre todo para publicar mentiras. 5. Eres la revista que en número es la que más se embodega, ya que sus publicaciones, sus publicadores guardan muchas en casa, se hacen viejas y se quedan por años. Tus testigos de Jehová saben que se quedaron muchas revistas, millones embodegadas. ¿Qué tuvieron que hacer? 6. Los millones de revistas embodegadas de años atrás están siendo quemadas por los testigos, por lo que te convertiste en la publicación más quemada del mundo, más incendiada, más que la Biblia. Revista La Atalaya. Para tus testigos, eres más importante que la misma traducción del Nuevo Mundo, ya que yo puedo preguntarles a los testigos de Jehová lo siguiente. En su estudio del fin de semana, testigos de Jehová, ¿qué leen más? ¿La Atalaya o la Biblia? Los domingos de estudio, ¿qué leen? ¿La Atalaya o la Biblia? ¿Cuántos párrafos de la Atalaya leen en cada